Estar acá en la Escuela Venezolana de Planificación y una oportunidad que la tomo como un privilegio para discutir, discutir desde América Latina, que es indudable, es el continente que de hecho está proponiendo alternativas en el capitalismo contemporáneo. Si ustedes miran el escenario europeo, se podrán dar cuenta muy fácilmente que las luces no vienen de ahí, al contrario, están enredados no solo en la crisis, pero antes de la crisis no hay, de hecho, un debate sobre emancipación, sobre socialismo, sobre revolución social en Europa. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en Asia y en África. Así que si miramos el mundo, en donde se está pensando críticamente y se proponiendo alternativas a las sociedades desde América Latina. Y es desde América Latina reciente, 10 años, no más que eso. Y no hablo apenas por el hecho de que existan gobiernos de extracción popular, nacional, revolucionaria, sino que empezó a surgir en las entrañas de una crisis muy fuerte, que fue la década de 70 y 80, respuestas que ahora podemos ver de manera mucho más clara, ¿no? Lo que quiero plantear acá son 3 líneas de reflexión para dar pistas y más líneas de investigación sobre la realidad social latinoamericana. La primera es que es muy importante entender que acá en América Latina hay una larga tradición de pensamiento crítico. No es poco. ¿Por qué no es poco? Porque estamos sometidos a 5 siglos de colonialismo, 3 siglos de colonia y 2 siglos de neocolonialismo, de subdesarrollo y dependencia. Es decir, aquel que está planificando acá, que está pensando, el cientista social crítico en América Latina, sabe que enfrenta 5 siglos de dominación. Es muy distinto pensar el mundo desde una universidad de París o de Estados Unidos, e incluso ahorita de China. Muy distinto de que pensarlo desde América Latina. Lo primero que se hace en general, y nuestras universidades están ahí para comprobarlo, es que los profesores en especial, pero también una gran parte de los estudiantes, están siempre esperando que de París venga la última luz para dar respuesta a nuestros problemas. Entonces, cuando planteo que acá existe una larga tradición de pensamiento crítico, es que uno lo primero es que se sorprende para decir, bueno, ¿cómo es posible? En la economía, en la política, en la sociología, en la historia, en la antropología, en la geografía, todo en general lo que tenemos que esperar es leer el último autor famoso, exitoso, europeo o estadounidense. Y yo postulo en líneas generales que hay acá una larga tradición de pensamiento crítico. Ustedes la pueden ver en una cantidad de autores latinoamericanos que nunca jamás conformaron una escuela de pensamiento. Ustedes pueden agarrar un tipo tan importante como Julio César Jobet, por ejemplo, en Chile. Un tipo extraordinario que pensó la realidad chilena de manera crítica, de manera muy sólida, muy firme. Ustedes pueden agarrar un tipo como José Carlos Mariátegui en el Perú, autor de toda una obra que pensó problemas mundiales, ¿no? El intenso trabajo que hizo en la revista Mauta, como libros al estilo Peruanicemos el Perú o los 7 ensayos de interpretación, que son esfuerzos de análisis crítico de lo que existía en Perú. Mariátegui no hacía parte de una escuela, claro, él mismo se declaraba marxista, pero no estaba en una escuela como una escuela venezolana de planificación. Y Jobet lo mismo. Y así podríamos pensar para una cantidad de autores en todos los países latinoamericanos.
y en economía, en política, en sociología, incluso en gran medida más allá de esa división burguesa del conocimiento, que es expresión, como sabemos, de una visión social del trabajo muy marcada, ¿no? Eran mucho más que académicos genuinos intelectuales, y hay una diferencia muy grande entre lo académico y lo intelectual. Yo diría que en general lo académico hoy está reñido con lo intelectual por completo, e incluso formulo que hay una derrota académica de los intelectuales. Se volvieron a producir papers, publicaron en revistas especializadas y se olvidaron de hacer lo fundamental, que es pensar y desarrollar nuestras propias escuelas de pensamiento. Entonces, lo que planteo con eso es para decir que ahí hay un área de estudios muy amplio, que acá ustedes pueden ver incluso, por ejemplo, muchos de estos autores, para hablar aquí en términos venezolanos, en la biblioteca de Ayacucho. Hay una cantidad de autores que tienen por ejemplo, si ustedes agarran un tipo en Brasil como Guerreiro Ramos, su primera parte es toda literaria y su segunda parte es sociológica. Es decir, la frontera entre la sociología y la literatura era muy indefinida. Y uno sabe, en mi país, por ejemplo, que los primeros estudios sociológicos son de grandes literatos. No había escuela de sociología. Y yo creo que por eso se podía pensar muy bien, porque todavía no habían las escuelas de sociología, que en definitiva han hecho mucho daño a todos nosotros. Igual que en las escuelas de economistas, de geógrafos, etcétera. Son terribles para mutilar la reflexión, muy eficaces, ¿no? Bueno, lo que quiero plantear es que hay una larga tradición de pensamiento crítico, pero para el objeto de esta charla es necesario pensar que a partir de 1949 empezó la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y entonces, por intermedio de estados nacionales, se formó una escuela de reflexión en economía, y que de hecho no era solo de economía, había sociólogos, había otros, pero se notabilizó por economistas, un órgano de la ONU, que con oposición de los Estados Unidos, subrayese, no quería que se firmara acá, y fue la única que de hecho resultó en escala global, en un 5, la CEPAL resultó. Esta CEPAL, que no puedo aquí trabajar en detalles, tendríamos que hacer un tiempo bolivariano de 8 horas, un aló presidente, para explicar cada paso de la CEPAL, etcétera, un curso entero enseñando la complejidad del pensamiento de la CEPAL, sus límites, sus ilusiones burguesas, sus contribuciones revolucionarias, que también la tiene. Es decir, se organizó una escuela latinoamericana de reflexión que es la CEPAL. Yo digo siempre, un inglés, un tipo que está haciendo, graduándose en economía en una universidad inglesa, él tiene que dedicarse a estudiar la economía política inglesa, Smith, Ricardo, etc. Yo me enteré que ya no se estudia eso en Inglaterra. He tenido estudiantes ingleses que van por intercambio en mi universidad, y hablando con ellos, dicen, mira, no estudiamos Smith, no estudiamos Ricardo. Claro, son casi escuelas de business administration, no es una escuela de economía política. Pero si te formas, si te gradúas en Inglaterra, o si te quieres estudiar economía, tienes que estudiar el pensamiento que Marx llamó el pensamiento de la economía clásica, ¿no? Todo el desarrollo de William Petit, hasta pasando por Smith, pasando por Ricardo, pasando por Simón de Sismondi, por los franceses, por Cantillon, por una cantidad de ellos, vas leyendo y vas viendo eso, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy me di cuenta, revisando, porque estaba dando una charla sobre Ludovico Silva en el Centro Rómulo Gallegos, y él menciona una cita de Marx que nunca había leído, que Marx hace un elogio a Franklin en Estados Unidos, diciendo que él hizo la división entre valor de uso y valor de trabajo en 1715, es decir, mucho antes que cualquier inglés. Lo agarré ahí, tengo que buscar eso, porque es una pista que me dio el camarada Ludovico Silva. Entonces,
uno tiene que entender la economía política inglesa. No se puede entender el capitalismo sin pasar por la economía política inglesa. Igual que no se puede entender el capitalismo sin pasar por la crítica de la economía política que hizo Marx a toda la economía política inglesa, la filosofía alemana y el socialismo francés. Bueno, eso está puesto así. Pues yo postulo que en América Latina es lo mismo. Nadie puede comprender lo que está pasando acá si no entiende la economía política burguesa nuestra, que es la CEPAL, que es la economía política que se pensó acá, que se pensó como proyecto de industrialización, que se pensó con técnicas de planificación, que se pensó con proceso de difusión del progreso técnico, que se pensó desde los postulados de la demografía, que se pensó desde los postulados de distribución espacial de la... Toda una sofisticación tremenda que se hizo ahí, que es muy importante conocerla porque es lo que podría plantearse como una conciencia ingenua, es decir, una conciencia que es al mismo tiempo un proyecto burgués de desarrollo, el desarrollismo, burgués de desarrollo, que sin embargo es muy útil para nosotros pensar las entrañas de cómo se desarrolla el capitalismo y pensar las alternativas. Digo más claramente, no es posible pensar el socialismo del siglo XXI si no entendemos cabalmente qué es el desarrollismo y qué es su substrato teórico, que es la economía política cepalina. Y todos hablan, sí, la CEPAL. Háblame 15 minutos de la CEPAL, el tipo no sabe decir nada sobre la CEPAL, no sabe de su existencia, pero este conocimiento, que es el conocimiento de hecho de las clases dominantes latinoamericanas, que querían aquí hacer la industrialización, tiene más allá de sus ilusiones, tiene un núcleo racional muy importante, lo quiero mencionar. Mira, ¿qué hizo la CEPAL? Es nuestra primera parte de la exposición. La CEPAL, los tipos de la CEPAL, Prebisch en particular, todos habían leído la economía política inglesa, y agarraban ahí de los principios de economía política y tributación de David Ricardo, el capítulo 7 es el capítulo sobre el comercio exterior. Y ahí Ricardo plantea una teoría ricardiana del comercio exterior. Los economistas, que es esta gente tan peligrosa como los banqueros, hablaban de eso, de una teoría de las ventajas comparativas, cosa que no existe en Ricardo, nunca habló de eso. Esa es la lectura interesada de los economistas sobre la economía política ricardiana. Ricardo lo que tiene es una teoría del comercio exterior a partir de la ley del valor, que ustedes saben es muy importante para Marx, porque Marx agarró eso totalmente de Ricardo. Bueno, en el capítulo 7, Ricardo plantea lo siguiente, mira, y de ahí salen todas las teorías de libre comercio. Ricardo dijo, mira, acá en Inglaterra los intercambios se dan por cambio de equivalencias, es decir, 10 horas de trabajo por 10 horas de trabajo, por intermedio de bienes, ¿no? Una botella por una pluma, 10 horas en un equivalente lo cambiamos. Ricardo dice, mira, acá el trabajo de 80 ingleses se cambia por el trabajo de 80 ingleses, pero puede existir el cambio del trabajo de 80 ingleses por el trabajo de 120 hindús. Eso es estupendo, porque planteó Ricardo el tema del intercambio desigual. ¿Entiendes dónde estamos nosotros? El intercambio desigual. Damos más trabajo por menos trabajo, es decir, empobrecemos. Está ahí en el capítulo 7 de Ricardo. Claro, nadie dio importancia para Ricardo, incluso lo combatieron, la ley del valor era combatida por la burguesía inglesa, porque mira, Ricardo, el tipo que estaba en el parlamento, un tipo proto-burgués, un tipo que estaba en defensa del desarrollo del capitalismo en Inglaterra, el desarrollo industrial, plantea que el valor de todas las cosas está dado por el trabajo, y la burguesía no podía aceptar eso, pero resulta que era esquizofrénico, porque Ricardo estaba en el parlamento defendiendo los intereses burgueses, diciendo la economía política está basada en el trabajo. Y los obreros decían, Ricardo es nuestro enemigo, pero su teoría del valor trabajo está absolutamente correcta, porque si está correcto Ricardo, la clase obrera es el centro del mundo porque es quien produce trabajo. Exactamente.
Mira cómo es. Claro, Marx miró eso y miró otras cosas también y dijo, es la teoría del valor trabajo lo fundamental, y sacó la teoría del valor trabajo del edificio ricardiano y le transformó en otra cosa. Bueno, pero el punto de partida es ahí. Prebisch miraba eso, el capítulo 7 decía, mira, ¿qué planteaban los economistas en la década de 40? Hasta antes de la crisis de 29. Es bueno uno tener eso porque estamos viviendo una crisis estructural del capitalismo más intensa que de la 29, mucho más, mucho más. Podríamos discutir eso después, pero mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pasa que ahí se planteó y se planteaba que las trocas internacionales, que el libre comercio era lo mejor que podía pasar. Y Prebisch, mirando eso, ya después del 29, agarró una cosa muy empírica, fue a ver el comportamiento de los precios y dijo, oye, los precios de los productos que exportamos valen cada vez menos en el comercio mundial. En cambio, los precios de los productos que importamos valen cada vez más. Y hay lo que él llamó una deterioración de los términos de intercambio. Oye, este paso del conocimiento, de la conciencia ingenua burguesa latinoamericana, refutaba totalmente la economía política ricardiana e inglesa, en que se basaba la ideología dominante allá y en el mundo, lo que llamaban las ventajas comparativas. Prebisch, a partir de un dato empírico, mira, ¿por qué digo que es revolucionario? Porque Prebisch no es tonto, no es un tipo de economista que formamos actualmente. Era un tipo que miraba y decía, mira, la teoría es buena, vamos a verla concretamente. ¿Qué exportamos? Productos agrícolas y minerales. ¿Qué pasa? Los precios bajan. ¿Qué importamos? Equipos, tecnología, etcétera. Los precios suben. Entonces las trocas internacionales son malas para nosotros. ¿Qué resulta? Tenemos que producir cada vez más para importar la misma cantidad de bienes. Y agarró una serie de datos de 1870 a 1930, 70 años. Cuando hizo esta revisión, puso un problema grave. ¿Cuál fue la respuesta de Prebisch? Si exportamos productos agrícolas y minerales, ¿cuál es la forma de empatar el juego? Exportar productos industrializados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La industrialización. ¿Cuál es la respuesta? El desarrollismo. Ser como ellos. Esa es la respuesta. Es imposible. Sustitución, importaciones y vamos a industrializar el país. Bueno, ese fue el punto máximo de la conciencia ingenua. Mira, estoy hablando de conciencia ingenua, pero estoy hablando de conciencia. No es una tontería. Estoy hablando de un tipo que agarra y dice, mira, acá revisamos David Ricardo, no nos sirve, acá hay que hacer otra cosa. Hay un problema central que es la deterioración de los términos de cambio, muy importante. ¿Cómo equilibramos el juego? Hacemos la industrialización. Punto. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis, los marxistas latinoamericanos dijeron, muy buena esa descubierta. Muy bueno. De hecho, hay el intercambio desigual. Habría una discusión sobre método. Marx también supone que hay cambio de equivalencias, etcétera, pero Marx la asume en todo el Capital como un supuesto teórico metodológico, porque él no quiere discutir inflación, aumento de precios, él está discutiendo teoría del valor y organiza todo por la teoría del valor y dice, mira, aquí hay intercambio de equivalentes. Bueno, pero Marx dice, valor y precio en una economía de tipo capitalista nunca coinciden. Pero él tiene claro que valor y precio coinciden en su esquema analítico. Bueno, los marxistas miran eso de Prebisch y dicen, magnífico, es una gran descubierta, pero no es la solución. Al contrario, se puede industrializar y ¿qué va a pasar? La desigualdad puede ser todavía más grande. ¡Oh, qué tremendo! Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la crítica que los marxistas hacen de la economía política. Mira el movimiento. Marx agarró todo el conocimiento previo de la economía política inglesa y hizo su crítica de la economía política. Los marxistas agarramos toda la economía política burguesa de acá, que es la CEPAL, hicimos la crítica de la CEPAL. A este movimiento yo llamo el pensamiento crítico latinoamericano, que es muy potente, tiene raíces históricas, legitimidad
y seguirá siendo la reflexión decisiva para los procesos revolucionarios. Los procesos revolucionarios conocen a eso o serán derrotados, indiscutiblemente. No es un problema de que yo quiero que resulte la revolución bolivariana, la revolución democrática en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador. Si no entiende esos mecanismos, van a fracasar. Por más fuerte que sea el heroísmo, la entrega, la determinación, todo, porque es un problema de conocer cómo funciona el mundo, tal como está. Este pensamiento crítico plantea, mira, se puede industrializar. ¿Qué hizo? Hay un intercambio desigual que es creado por el capitalismo en escala global. Ya era un capital. Bueno, nosotros exportamos productos agrícolas y minerales, se va para allá. Con eso rebaja ya el costo de reproducción de la fuerza de trabajo y apresuran allá el tránsito de un modo de producción basado en el plusvalor absoluto para uno que va cada vez más rápido al plusvalor relativo. Es decir, la composición orgánica del capital es cada vez más alta porque en el decir más vulgar, se incorpora más tecnología, más trabajo muerto en relación al trabajo vivo, y eso hace con que esos capitales tengan un poder de competencia mucho más fuerte en relación a los capitales menos desarrollados, que tienen una composición orgánica menor, es decir, que tienen mucha cantidad de trabajo y poco trabajo muerto. En este régimen de competencia, los precios de las mercancías que se producen en los países desarrollados tienen menor cantidad de trabajo. Deberían valer menos, pero resulta que como precios están peleados con el valor, valen más. Esta teoría no es muy popular, pero es muy eficaz. Eso es lo bueno. Claro, los economistas van a agarrar la ISLM y un recadito de mercado y cómo funcionan los mercados, si el mercado es perfecto, los manualitos from United States, pero eso no explica nada. Eso es para ganar dinero. El que quiera ganar dinero se meta en esto porque ahí es el camino. No es lo nuestro. Entonces, ¿ahí qué pasa? Percibe eso y dice, mira, acá incluso se puede industrializar, pero si la composición orgánica del capital es menor, inferior que los capitales centrales, vamos a seguir perdiendo y vamos a seguir transfiriendo valor. Ley número 1. El sistema global funciona con transferencia de valor permanente de la periferia hasta el centro. Los mecanismos por los cuales se da la transferencia es que hay que hacer la investigación. ¿Cómo se da? Por precios, por una cantidad de cosas, ahí ustedes pueden ver. Pero el sistema funciona acumulando riqueza en los países centrales y pobreza en la periferia capitalista. ¿Y cuál es la vitalidad? No es que son dos mundos, es un único mundo, es una totalidad capitalista. La transferencia de valor permanente de la periferia hacia el centro. Segunda consecuencia, bueno, acá hay burgueses, hay industriales, hay comerciantes, hay propietarios de tierra, ¿no? Entonces esta gente pierde también valor, se va de acá para el centro y tienen que buscar acá una forma de compensar esta pérdida de valor que en el escenario de la competencia global se presenta. ¿Qué hacen esos capitalistas? Echan mano de un mayor grado de explotación de la fuerza de trabajo. Basamos, el sistema global es basado en la sobreexplotación de los trabajadores en la periferia capitalista. Es decir, un mecanismo de compensación que le echa mano acá. Es de hecho la única posibilidad de explicar por qué 70-80% de la población latinoamericana está bajo línea de miseria y pobreza. Y los datos no son más contundentes porque la CEPAL acompaña el Banco Mundial en la medición de la pobreza. Y la medición de la pobreza del Banco Mundial es $1.3 al día de consumo. El que gana $1.5 ya no hace parte de la línea de pobreza, pero a ninguno de ustedes le gustaría estar fuera de la línea de pobreza ganando $2 al día.
estoy seguro. Es decir, que si ponemos ahí lo que Marx llamó un determinante histórico-moral para saber cuál es el nivel de reproducción de la fuerza de trabajo, tendríamos que poner mucho más que eso, y 85-90% de la población latinoamericana está bajo línea de pobreza, y ahorita las estadísticas es pobreza y miseria. Eso es de la CEPAL de hace 10-12 años. Pero aún así no es riguroso, porque la línea viene de la estadística y de la metodología del Banco Mundial. Es decir, acá la ley es la sobreexplotación. Si no, tendríamos que explicar por qué hay tantos miserables, por qué la pobreza es tan persistente en América Latina, y por qué la pobreza es persistente en periodos de auge de la acumulación capitalista y en periodos de crisis de la acumulación capitalista. Cuando nos va bien y cuando nos va mal. Yo doy el dato de Brasil para 68-73, el periodo del milagro brasileño. El milagro brasileño en la economía creció a tasas de 13% del producto al año, y fue el periodo en que más se concentró la riqueza. Por eso cuando me dicen que el PIB va a crecer 20%, yo no me quedo conmovido para nada, porque digo, eso no tiene que ver con mi mundo, no me va a tocar. Depende de la lucha política de los trabajadores, del grado de organización, de las huelgas, etcétera, para que esa riqueza venga para acá, porque si no, no viene. Se concentra, es la lógica del capital. Quiero decir, transferencia de valor sobre explotación. Con eso, el pensamiento crítico latinoamericano llegó a una conclusión muy importante. ¿Cuál era? Que no es posible transformar un país subdesarrollado en desarrollado. Qué mala noticia. No es posible. Un país subdesarrollado seguirá siendo subdesarrollado. Más, los países centrales nunca fueron subdesarrollados. Japón no fue subdesarrollado, China tampoco, Estados Unidos no fue subdesarrollado, Francia, Italia, ninguno fue subdesarrollado. Incluso la gran mayoría no fue siquiera colonia. Estados Unidos lo fue, hizo una ruptura radical, una guerra revolucionaria que culmina con la guerra de secesión. Es decir, se hace, bueno, y hay todo el periodo de la ley de tierras, etcétera, una cantidad de cosas distintas. De hecho, los países desarrollados no tuvieron un pasado subdesarrollado, para nada. Nosotros, al contrario, sí. Entonces, ¿qué llegó a la conclusión acá el pensamiento crítico latinoamericano? A la gran conclusión que yo concluyo la primera parte. Llegó a la conclusión que un genial alemán hizo, que era Andrea Gunder Frank, y dijo, aquí va a haber desarrollo, sí, el desarrollo del subdesarrollo. Lindo, ¿no? El desarrollo del subdesarrollo. Y va a crecer como Brasil ahorita, magnífico, 8% este año, magnífico. Y el nordeste seguirá siendo pobre, sí, seguirá siendo pobre. Y las masas se van a ser expulsadas de Brasil, sí. Y la concentración del ingreso permanecerá, sí, permanecerá. ¿Es un poquito mejor para los pobres? Sí, es un poquito mejor para los pobres, seguro. Y Brasil seguirá siendo vecino de Paraguay, Uruguay y Argentina, sí, seguirá siendo, y de Venezuela también. Y seguiremos siendo pobres por más de 200 años, sí, por más de 200 años. No es que se va a estagnar. Sí, se va a desarrollar, pero va a desarrollar el subdesarrollo. Terrible conclusión. Bueno, una conclusión peor todavía. Si no podemos superar el subdesarrollo por la vía capitalista, esos tipos llegaron a una conclusión más explosiva todavía, solamente por el socialismo. Se plantea el tema de superación del subdesarrollo. Había en todo eso un ejemplo, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue una ruptura total, porque en 59, en el auge de este debate, planteó una vía no capitalista de desarrollo, e incluso durante un tiempo socialista. Y de hecho, la obra social de la Revolución Cubana es envidiable. Sus índices ni se comparan con Europa Central, sino que tienen que compararse con los países nórdicos, porque es tremendo en salud, educación, todo eso que ustedes saben. Y quería mencionar acá 3 o 4 grandes líneas de investigación. Primera, América Latina
por fuerza de transferencia de valor permanente, la periferia es el centro, se transformó en una exportadora líquida de capitales. Es decir, si ustedes agarran el balance de pagos, el de Venezuela, vamos a ver, y ojalá eso cambie ahorita, vamos a ver que hay una transferencia de riqueza de acá, de todo el continente, para afuera tremenda. En el dato de Venezuela, el año pasado, 26.000 millones de dólares para afuera, incluso de depósitos para afuera. Casas de cambio, bancos, casas de bolsa, todo eso. Para afuera, depósitos afuera. Es decir, plata que se va para allá, es plata que no hay acá. Ve el cuento. ¿Qué dice la economía política burguesa, los economistas? Nosotros no podemos desarrollar sin la inversión extranjera directa. Y dicen, nosotros necesitamos de la inversión extranjera directa. Y yo digo a ellos, voy a aceptar esta hipótesis por 5 minutos. Desde que ustedes acepten que necesitamos de inversión extranjera directa, porque nos transformamos en exportadores líquidos de capitales. Como exportamos muchos capitales, nos quedamos sin capital. Y entonces necesitamos importar capitales. Y ellos muy contentos dicen, qué bueno. La forma que tenemos de exportar capitales a ustedes son las transnacionales y la inversión extranjera directa. Yo digo, está muy bien, pero para impedir la inversión extranjera directa es muy fácil. Cortamos el flujo de valor que de acá se va al centro y no necesitamos la inversión extranjera directa. Mas, hizo Nías Marx, leyendo Adam Smith, encontré una cita maravillosa de Adam Smith. Y Adam Smith en La riqueza de las naciones, ¿qué encuentra ahí? Dice, mira, habla, ¿sabes de qué? De República Dominicana. Smith, aquel inglés eurocéntrico completo, habla de República Dominicana. Él dice, mira, porque él también estaba con la teoría del valor, mira qué dice Smith. Smith plantea, mira, no fue capital, pero está hablando de República Dominicana y está hablando también ahí de las posesiones francesas en el Caribe. Smith, un inglés, él no iba a hablar de las posesiones inglesas, por supuesto, mejor hablar de la miseria ajena. Entonces dijo, mira, ¿los franceses creen que metieron plata ahí? No, toda la riqueza que vino de estas colonias es fruto del trabajo laborioso que se desarrolló ahí mismo. Y tiene lógica impecable, porque si él supone que la riqueza viene del trabajo, no viene desde afuera, viene desde adentro, de donde está el trabajo. Y vamos a admitir que llegaron máquinas y equipos al principio, entonces ahí llegó un poco de capital, pero enseguida eso solamente se mueve con la cantidad de trabajo que está acá y que se produce sin mercancía, que se va al circuito de intercambio para producir plusvalor, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos transformamos en exportadores líquidos de capitales. Y en las últimas 3 décadas en especial, sobre todo después de 81, 82, lo que se llama ajuste neoliberal fue una forma de acelerar una de las tendencias básicas del funcionamiento del capitalismo global. ¿Y qué de hecho es el neoliberalismo? El llamado neoliberalismo, que es una expresión muy fea, muy horrible, que explica muy poco, pero hay que hablar porque la gente entiende que es una forma bárbara de explotación del capitalismo. Significa que la ley del valor, que tiene vigencia en escala global, antes era controlada por el Estado. Candados: hay que remunerar mejor la fuerza de trabajo, las multinacionales tienen que pagar derechos sociales, hay control de la remesa de ganancias, un conjunto de mecanismos. Cuando se dice quitarse al Estado, significa ley del valor funcionando sin control alguno. Es decir, la ley de valor funcionando sin control alguno significa que pasa una cantidad de masa de más valía producida acá para el centro. Eso quiere decir. Y fue de lo que hecho pasó. Las últimas 3 décadas en especial nos transformamos en exportadores líquidos de capitales. Todo el debate sobre la inversión extranjera directa no tiene sentido si no nos ponemos en este cuadro. Y la inversión extranjera directa no viene para jalar capital para acá, sino para llevar plusvalor de acá para el centro. ¿Y cómo lo hacen? Un ejemplo de multinacionales. Las multinacionales,
80% del comercio mundial, según los datos de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que usted sabe no es un organismo comunal ni bolivariano, enseña muy claramente que 80%, 84%, a veces 86% del comercio mundial se da intraempresas, intrafirmas. Entonces, ¿qué hace una empresa multinacional? Una filial acá en Venezuela exporta productos para su filial en el país central. ¿Y qué hace? Cuando pasa para allá, vende con precios muy bajos, comercio interno. Y cuando compra componentes, equipos, etc., lo compra con el precio muy alto. Es decir, que por la vía del precio se transfiere valor. Le digo que ustedes tienen que creerme casi como un cura, porque tendría que explicar la relación entre valor, precio, la transformación, una cantidad de cosas que es imposible en 40 minutos. Bueno, son formas de transferencia de valor permanente. Esa es una. La segunda transformación importante es que América Latina, además de exportar capitales, empezó a exportar gente. Es un fenómeno nuevo. No existía hasta 81, 82 en las magnitudes que tenemos ahora. Siempre existió, las migraciones siempre existieron. Pero a partir de 81, 82, si ustedes agarran los estudios de migración internacional, van a ver que después que empezaron, el señor Reagan llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero de 81, van a ver que la cosa se puso en serio. Y todos los continentes, África, Asia, Oceanía, América Latina, expulsan gentes, pero ningún continente expulsa tanta gente cuanto América Latina. Es el continente que más, en las corrientes migratorias son más intensivas, hacia Estados Unidos y hacia Europa. ¿Es una anomalía? No, es el sistema en funcionamiento. En el periodo de expansión, tiene mecanismos para jalar gentes. El principal, el salario, que no es muy alto, basta que sea un poquito más alto que el régimen de sobreexplotación que estamos acá. No es ni necesario que se paguen todos los derechos allá, porque de hecho una gran parte de la fuerza de trabajo se va para allá. No tiene el green card, no tiene la condición migratoria arreglada y por lo tanto se somete a las condiciones de explotación muy fuertes. Los turcos en Alemania, los argelinos en Francia, los latinos en Estados Unidos, etc. Y miren lo opuesto ahorita, cuando hay crisis, las leyes migratorias, como ahorita reciente en Arizona y se va a poner en California, etc., aparece como mecanismo de contención de ese inmenso proletariado externo. Es decir, hay que analizar eso desde la economía política y el funcionamiento del sistema. No es por azar. Hace 2 décadas eran generosas, ahorita se pusieron muy duros en contra de nosotros. Es el movimiento del capital, que expulsa y jala gente con la misma fuerza. Entonces, ahí se planteó el hecho de que América Latina se volvió una exportadora de gente. Eso fue muy importante para la élite latinoamericana. Una cantidad de instituciones en Europa y en Estados Unidos no funcionan sin la fuerza de trabajo. El capitalismo acá tampoco funciona sin la expulsión de esta gente, porque esta gente que se vaya manda para acá las remesas. Y si ustedes agarran los informes de la CEPAL, del Banco Mundial, no habían remesas, era una cosa despreciable, hasta 81, 82. Desde entonces empezó a crecer y creció tanto que para algunos países es clave. Lo es clave para Ecuador, lo es clave para República Dominicana, para El Salvador. Para Ecuador y El Salvador todavía más porque son economías dolarizadas. Pero es muy importante para México, de hecho es decisivo para México, como lo fue importante algunos años para Brasil, para un conjunto de países latinoamericanos. Ustedes pueden agarrar ahí las estadísticas. Las migraciones son importantes en función de por duplo efecto. Uno es gente que se va. No es necesario dar escuelas, hospitales, infraestructura, nada. Y otra es una gente que se va, son aquello que este gran escritor Carlos Montemayor, mexicano, llamó de los nuevos esclavos de la economía mundial, que mandan sus remesas para acá. El Banco Mundial lo dijo en uno de sus informes, que esas remesas se constituyeron en los años 80 y 90 como el principal programa social de América Latina. Porque imagínate, vaya tu hijo,
va a trabajar en Estados Unidos. Una fregadera total, trabaja en condiciones de explotación, etcétera, se oculta de la policía, acepta los peores trabajos y ahorra todo lo que puede para que llegue acá a su mamá $150. Y este vínculo emocional, personal, afectivo, garantiza que lo mande. Al principio los bancos cobraban hasta el 30% de las transferencias. Era una ganancia gigantesca porque estoy hablando de miles de millones de dólares. No, miles de millones de dólares. En algunos países alcanzó la cifra en finales de los 90 de 25, 26 mil millones de dólares de las remesas de inmigrantes. Mira, es gigantesca, ¿no? En Brasil el máximo que alcanzó fue 10 mil millones de dólares, pero es muy grande. Y otros países es decisivo. Para El Salvador, por ejemplo, es todo, ¿no? República Dominicana, para Haití, es lo que anima la economía. Bueno, ¿qué quiero decir? La gente se va y mejora, por ejemplo, la concentración del ingreso, porque son cantidades inmensas que salen, y al mismo tiempo manda plata para acá en un programa que se mantiene permanente y fue creciente en los años 80 y especialmente en los años 90, empezó a declinar en este siglo y ahorita muy fuertemente. Después de la crisis de hace 2 años, entonces vino para abajo total. Y se puede ver, se puede entender la movida de las leyes migratorias en Estados Unidos y Europa a partir de ese movimiento de la economía política global. Y si con eso ustedes entienden que esos países tienen una tasa demográfica cero, no pueden vivir sin este proletariado externo, no lo pueden vivir. No es que quieren, que odio, que el racismo, que la xenofobia, es que el sistema no puede vivir sin eso. Y hay una cantidad de trabajos en Europa y Estados Unidos que un europeo y un estadounidense no lo hace. No hace parte en manos del sistema, lo hacemos nosotros, los mestizos de toda parte. Claro, sencillo como eso. Entonces, más que una explicación culturalista del racismo, no sé qué, mira, lo primero, a ver cómo funciona el sistema. Esa es la segunda característica. Tercera característica del capitalismo en América Latina: empezó en final de los 80, algo que no existía acá. Un superendeudamiento interno de los estados latinoamericanos, una superdeuda. Yo mencionaba en Licenda, igual que Marx cuenta cómo el capitalismo se desarrolla en Inglaterra a partir del Banco de Inglaterra, que con papeles crea la riqueza, mueve el maquinario para que se mueva la riqueza. Lo que pasa en América Latina es que empezó a partir de 88, 89, los estados latinoamericanos empezaron a buscar la deuda pública interna como una fuerza de acumulación tremenda. ¿Cómo lo hacían? Bueno, la elevación de la tasa de interés, un conjunto de mecanismos de política económica, volvían la tasa de interés, bajo el argumento de estabilizar la moneda, más alta que la tasa de interés en escala global, de tal forma que un capitalista actuando racionalmente, y ustedes también, dirían, ¿dónde voy a buscar préstamos? En Estados Unidos, que la tasa de interés es más baja, sí, voy a buscar un préstamo allá. Pero ¿qué voy a hacer con esta plata? Voy a buscar esta plata, voy a traer en reales nacionales acá, voy a comprar títulos de la deuda pública que me van a remunerar con una tasa 4 veces más grande que allá. Después cambio esa plata por dólares, pago los intereses de la deuda allá y me quedo con una plata gigantesca y el Estado con una deuda más gigantesca aún. ¿Y qué hace el Estado para pagar la deuda? Hace políticas de austeridad sobre todo el pueblo. Hay que apretar los cinturones. La lenguaje teológica, hay que hacer un sacrificio extraordinario. Y dicen ellos, pasajero, por un periodo así como un siglo y medio, algo sencillo que los bisnietos de ustedes les va a tocar un paraíso futuro. Entonces, hay que cortar los presupuestos en salud, en educación, en cultura, en seguridad, en infraestructura en las ciudades, en todo. ¿Para qué?
ahorrar esta plata para hacer un programa de ajuste, de austeridad fiscal y pagar el servicio de la deuda interna. No se entiende el funcionamiento del capitalismo latinoamericano después de la segunda mitad de la década de 80 sin un análisis, sin una anatomía de la deuda pública interna. Fue fundamental para la acumulación de capital internacional, global, y para la acumulación de capital de los nuevos grupos industriales y comerciales financieros latinoamericanos. De hecho, en esta fase se desarrolló en América Latina un capital financiero que fue decisivo. Cuando se hundió el sistema bancario de Estados Unidos, de hecho se hundió, se acabó, y hubo el rescate de Obama, todos pensaban que los grandes culpables eran los banqueros. Ahorita el discurso económico dominante dice que el gran culpable es el déficit público. Miren Europa, Grecia, España, Portugal. ¿Qué hizo la señora Merkel ahorita? Está diciendo que hay que hacer recortes presupuestarios en la área de salud, etc. ¿Qué hizo Zapatero esta semana? Lo mismo. ¿Y qué va a hacer Berlusconi? Lo mismo. Y gobiernos conservadores, fascistas como Berlusconi y socialistas como el inglés están haciendo todo lo mismo. Es decir, hay que, más allá del cinismo de los socialistas, de la vergüenza de los conservadores, hay que entender que eso lo mueve una economía política más allá de lo que me gusta o no. Objetivamente, cómo se está moviendo la cosa. ¿Y qué dicen ellos? Mira que dice, genial, ahorita el responsable por la crisis es el déficit público. Y uno podría preguntar, ¿cómo se produjo el déficit público? Bueno, porque hace 2 años se salvaron los bancos de manera gigantesca. Entonces, el déficit en Estados Unidos, 13% del producto, era 2,4, se va a 13. ¿Y dónde vino eso? Porque los hispánicos están teniendo un sistema de salud mejor, porque la reforma de salud en Estados Unidos implicó en gastos. No, porque se rescataron los bancos. Y ahorita el Fondo Monetario, que estaba totalmente desmoralizado, volvió a la escena para decir, vamos a ordenar todo eso. Y lo primero es que hacer un programa de austeridad fiscal, aumentar impuestos, eliminar gastos, cortar en salud, educación, etc. Mira cómo la historia es importantísima. Si miramos hace 2 años, ¿no? La deuda pública es clave para la reproducción del capitalismo. Clave. Y eso, yo diría, es una tercera regla de funcionamiento de la economía global. La cuarta, quiero mencionar acá, no importa que la economía crezca para la suerte de los trabajadores. Es decir, ¿es mejor que crezca? Sí, en general es mejor. Pero Marx dijo una cosa muy importante en El Capital: el aumento de la productividad del trabajo es algo que no incumbe a los trabajadores. Es decir, nosotros aumentamos la producción de riqueza, pero el resultado no tiene que ver con nosotros. Y la productividad del trabajo puede crecer incluso cuando hay tasas declinantes de ganancia, crisis global, quiebra de empresas, desaparición. Es decir, el sistema se basa en una lógica de concentración y centralización del capital, y por eso ustedes ven eso en fusiones entre grandes empresas, ¿no? Rescate del Estado de las grandes empresas y fusiones entre las grandes empresas, de tal forma que lo que se presenta ahí es que puede haber un gran crecimiento económico, y eso no cambia para nada la escena latinoamericana. Es una lección de la economía política. E incluso puede ser conveniente para los capitales una recesión, porque bajan los salarios, destruyen el precio de las materias primas, disminuye el costo de la infraestructura, etc. Se hace todo eso y se recomponen las condiciones para un nuevo ciclo de acumulación de capital. Se quema mucha riqueza, se destruye muchas vidas y se salva el sistema capitalista. Es así que funciona, no hay que tener ilusiones sobre eso. Los años 60 teníamos, por ejemplo, como símbolo de una época de rebeldía, el heroísmo del Che y la muerte del Che. Ahorita la situación latinoamericana es mucho mejor que aquella época que produjo el Che y la Revolución Cubana. Hay una rebeldía generalizada en América Latina, rebeliones, revueltas y revoluciones en marcha. En América Latina las condiciones son mucho más favorables.
No es porque existe la revolución bolivariana, es también porque existe la revolución bolivariana, porque existe el gran movimiento indígena nuevo, el nuevo indigenismo, revueltas, rebeliones, y porque las propuestas de la clase dominante fracasaron. Imagínate para México, el presidente Calderón no gobierna el país. Los gringos, los movimientos estratégicos de Estados Unidos, mire, ese es un Estado fallido, no hay Estado. El narco domina regiones enteras. La rebelión es tremenda en varias partes. La propuesta de llevar a México con el TLC para un mundo que se aproximara de Canadá y Estados Unidos y se alejaba del subdesarrollo latinoamericano resultó todo al revés. En todos estos años, el país que más se hundió en la crisis en términos relativos y absolutos fue precisamente México, que adoptó la estrategia de integración hacia el norte. Entonces, hay retos tremendos acá. Yo diría de manera general que hay que aprovechar esa coyuntura. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer, no sabemos. Pero va a permanecer por un largo tiempo esta coyuntura de crisis, que quiere decir que las clases dominantes no pueden organizar una idea movilizadora de América Latina. Es decir, es un momento, el momento de las revoluciones, es un momento para pensar teóricamente sin una carga colonial que es siempre muy fuerte en nuestros países, es donde se libera. Segundo, en que el investigador no se siente en soledad política, porque el tipo que está pensando muchas veces dice, oye, estoy pensando en la dependencia, el imperialismo, el subdesarrollo, y la gente quiere ganar plata afuera y quiere emigrar a Estados Unidos, pero resulta que ahora es todo al revés. La gente que emigró a Estados Unidos le fue mal, los negocios se hundieron, el sistema mismo se compromete, no hay una idea fuerza que moviliza a todos. Entonces el investigador crítico ludoviciano, ese hereje marxista de la tradición crítica, dice, oye, puedo pensar, no solamente puedo pensar, tengo que pensar, porque millones dependen de este trabajo teórico. Y entonces la cobardía, los temores, etcétera, se quedan en toda parte, porque hay una demanda social, una presión social que exige, que requiere el desarrollo del pensamiento crítico. Si tenemos esta herencia que no podemos renunciar, si tenemos las condiciones sociales que están acá exigiendo de nosotros, tenemos que dar el paso que sigue. Gracias. ¿Venezuela puede ser lo mismo que China? No. No puede ser lo mismo que Cuba, que Brasil. Con esa derecha acá dicen, mira, los cubanos están mandando acá, es una locura completa. Porque los cubanos desde mucho tienen boletos, saben que revoluciones no se exportan, no es posible. Venezuela tiene que pensar su desarrollo propio, es decir, no le es indiferente lo que pasa en China. Yo diría incluso que hay que hacer las asociaciones con China, que están haciendo acá, pero con sumo cuidado también. No sin los cuidados debidos, claro, porque China quiere conquistar el mundo y hay muchos problemas, pero es muy bueno que haga con Irán todo eso. Hay que hacer una conjunto de estrategias porque hay que debilitar el imperialismo estadounidense, pero hay que pensar su propio proyecto, y el proyecto de Venezuela es el proyecto del ALBA latinoamericanista, no es el proyecto con China, es nuestro, el nuestro proyecto está en curso también. ¿Qué hace China? China no se abrió al mercado mundial. China fortaleció todo eso. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Abrió su economía? No, cerró su economía. ¿Y qué hace Europa? ¿Cómo se construyó el capitalismo? Cerrando todas las fronteras. Pero ¿qué es la ideología? La ideología es aquella que los discípulos, los nuevos mandarines, los ideólogos, y el ideólogo del capital en principal es el economista, dice todos los días que el capitalismo funciona en la base del libre comercio, y el capitalismo funciona en la base del proteccionismo, es al revés. Entonces hay que leer a List, Frederick List,
BH, el alemán que se suicidó, volvió para Alemania y se suicidó. Estaba en Estados Unidos, List que dijo, la riqueza se produce cerrando y el libro es magnífico. Marx lo destruyó, pero porque Marx decía, el tonto de List quiere producir en Alemania lo que ya estamos superando en Francia, es decir, ya tenemos que ir para el socialismo. Y List quería hacer de Alemania unificada, fuerte, etcétera, lo que él vio en Estados Unidos, un país que se cierra, desarrolla las fuerzas productivas y es tremendo, ¿no? ¿Qué hizo List? List dijo, mira, vamos a hacer en Alemania lo que hizo Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Hizo en Estados Unidos lo que hizo Inglaterra. Pero, pequeño paréntesis, los ingleses decían a los gringos, mira, ustedes tienen que exportar para acá productos agrícolas, para Inglaterra. Mira qué tremendo. Son ingleses que se fueron a Estados Unidos. Hicieron una ruptura y los ingleses decían, mira, Estados Unidos tienen que exportar para acá el algodón, todos los productos para la industria inglesa. Y los gringos dijeron, no vamos a hacer lo que ustedes dicen para que nosotros hagamos, vamos a hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué quiero decir con eso? Que la ideología nos dice que China está en el comercio mundial, que China está cerradita, y la Europa cerrada, Estados Unidos cerrada. ¿Quién se abrió? Nosotros, los tontos, los latinoamericanos. Abrimos la economía, regalamos el subsuelo, las riquezas naturales, etc. Acá en este país la regalía 1% de la renta petrolera. Es decir, y quieren hablar de economía, de conocimiento, de Smith, de Ricardo. Dices, mira, no sean tontos, no somos tontos, o no somos completamente tontos, o no somos completamente tontos todo el tiempo. Entonces nos damos cuenta, leemos y decimos, mira, eso es una ideología pura. Vamos a los libros, a la historia y se acabó el asunto. Por eso, Venezuela tendrá que encontrar su salida, que no nos sirve para Brasil, que nos da pistas, mira qué se puede hacer. ¿Entiendes? No hay modelitos y es bueno, y también es el desafío, no hay modelos. Así que, pero no quiere decir que no haya ciencia y que no nos enseñó la revolución cubana, nos enseñó la China, la soviética, la revolución mexicana, la revolución boliviana de 52. Todas las revoluciones nos enseñan que hay que estar muy pendiente, aprender con ellas y ver lo que está pasando. No hay, entonces Venezuela no puede hacer lo mismo de China y tampoco es deseable que lo haga. Exacto. Recuperación de América Latina significa recuperación del capitalismo en América Latina. Muy concretamente, no es algo doctrinario, es así. ¿No? En Brasil este año se especula que es 7,5, 8% del crecimiento del producto. Es decir, yo fui a ver los datos, significa una tasa de acumulación muy alta, está significando concretamente una retomada de las huelgas en Brasil, muy fuerte. Nos quedamos un tiempo sin huelgas, ahorita los sindicatos están empezando otra vez. ¿Por qué? Porque la ganancia, el aumento medio de los salarios fueron de 26%. Pero los trabajos más calificados crecieron 14%, es decir, se está desarrollando una forma de acumulación capitalista que incorpora menos el progreso técnico y castiga el trabajo más calificado. Es decir, la tasa de explotación en los trabajos más calificados es más alta, relativamente. Es decir, hay una retomada del trabajo. Segundo, hay que ver que la tasa de explotación en Brasil es muy alta porque 2/3 partes de los trabajadores no tienen los derechos elementales asegurados. Es decir, tenemos una alta tasa de acumulación, un crecimiento del producto, acumulación y concentración de capital, fortalecimiento de las empresas nacionales y extranjeras, pero lo grueso de la exportación de productos en Brasil es de productos agrícolas y minerales. Brasil, por ejemplo, tiene un gran superávit comercial en la agricultura y tiene un déficit casi idéntico en la área de microelectrónica. De tal forma que las cuentas en general son, según el gobierno, muy positivas, pero el retroceso intelectual industrial es gigantesco. Y fíjate que Brasil está siendo indicado todo el tiempo como el modelito bueno. Quiere decir, indicadores que evidencian la recuperación del capitalismo acá
Si es el producto, que decir, tenemos que recuperar las categorías de la economía política para ver, no me interesa, primer indicador, los salarios, ¿cómo están los salarios? Segundo, la tasa de formación bruta de capital fijo para ver cómo está la inversión, porque mucho del crecimiento puede ser servicios, sistema bancario, etcétera, y que no significa acumulación de riqueza real, etcétera. Tercero, la modalidad, si es basado en el uso intensivo de la agresión al medio ambiente. Por ejemplo, en Brasil, un crimen ecológico uno tras otro, porque la expansión de la frontera agrícola es tremenda y va por Amazonía y va reventando todo eso, exportación de soya para China. De hecho, la demanda china para Brasil es clave, y de pollo para ustedes. Las revoluciones son revoluciones nacionales. Son revoluciones nacionales. Si uno piensa y dice, bueno, vamos a agarrar, me gustaría una revolución mundial. Claro, el problema es que las revoluciones son nacionales. Nosotros en América Latina tenemos que entender, y el ejemplo cubano es muy claro, que una revolución nacional popular de vocación socialista puede hacer un conjunto de cosas, tareas que la burguesía nunca lo hizo, pero no puede hacer todo si no se hace en términos globales. Y nuestro global es, en primer lugar, lo latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay una identidad cultural, hay un pasado común, 3 séculos de colonialismo, 2 séculos de independencia, el idioma, la cultura, el mestizaje, las estructuras del Estado, las estructuras económicas de dominación, el espacio donde estamos metidos en el planeta, todo eso. Entonces acá, pensar una salida revolucionaria es pensar la revolución en escala continental, tal como lo planteaba el Che, muy claramente. Y pensar en términos socialistas, es decir, todas las revoluciones son muy importantes. Fue la revolución cubana, después fue la revolución sandinista. Mira, el sandinismo era la versión nacional revolucionaria. No se llamaba revolución bolchevique ni maoísta, sino revolución sandinista, sandino. Igual que ustedes están haciendo la revolución bolivariana, cada cual con lo suyo. Pero nadie puede olvidar que tiene que tener la vocación universal de la revolución. Así como el capital tiene su vocación global, nosotros tenemos que tener la vocación universal, pero la vitalidad es acá en el espacio nacional. El ALBA y todos los intentos de integración son muy buenos y estratégicos como parte de una estrategia revolucionaria. Es decir, ¿cómo piensa la élite brasileña en la integración? Que ustedes van a hacer un mercado de ellos. Y ustedes hablan acá de la integración para el futuro de América Latina, los empresarios dicen muy bien, pero estamos hablando de lo mismo. No. Entonces hay que avanzar. ¿Qué tipo de integración? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué espacio geopolítico se mueve? ¿Qué funciones económicas cumplen? ¿Qué queremos? ¿No? Entonces hablar de integración, todos más, y yo no hablo más de integración. Cuando hablo de integración digo, ¿qué integración quieres? ¿Brasil entró en el ALBA? No. ¿Admitió la entrada de Venezuela en el Mercosur? Sí. Sí, quiere Venezuela en el Mercosur. Peleó por eso, ¿no? Y está peleando. En el Mercosur sí puede, pero ¿Brasil se va a meter al ALBA? No, es otro concepto. Entonces, vamos a hablar, mira, ahorita tenemos que hablar de lo esencial. ¿Qué entiendes por socialismo? Muy bien. Yo defiendo el socialismo bolivariano. ¿Qué es el socialismo bolivariano? Dime concreto, porque puede ser que tú seas un socialista bolivariano y yo esté en contra de ti. Depende de qué quieres decir con eso. Entonces, la integración es clave para un proyecto de emancipación latinoamericana. ¿Qué integración? Una integración que no esté en bases capitalistas de producción. Como parte de un proyecto revolucionario socialista, es no solo deseable, sino que es indispensable. No se puede pensar el socialismo así. Porque de otra manera, ¿qué van a hacer? Es heroico lo que hace Cuba, conquistas tremendas, pero las limitaciones del proceso cubano son muy evidentes. Y si pensamos eso en una escala distinta, ¿no?
Si Venezuela se hace totalmente socialista, si Brasil se hace totalmente socialista, eso cambia todo. Si México se mete, porque fuerzas productivas, capacidad, territorio, recursos, eso cambia todo, en fin. Bueno, ya hablé demasiado, les agradezco muchísimo el privilegio de haber estado acá.